Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, muy buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero. Recordándote, tomando un poquito de tiempo hoy para recordarle que estamos acercándonos, o ya estamos, mejor dicho, en el tiempo de la temporada de taxes. Los taxes vencen el día 15 de abril por ley federal, estresando la importancia de hacer las cosas bien hechas en conjunto idealmente con un contador licenciado que sabe lo que están haciendo, actualizando tu información con ellos para estar seguro que no hay problemas con el IRS. No sé si es por eso o simplemente porque estoy prestando más atención a los casos que tenemos aquí que están manejando problemas con el IRS o generalmente deudas con el gobierno, por ejemplo el SBA. Taxes son un poquito diferentes. Hay maneras de eliminar o quizás liquidar 1% de los taxes, por lo menos. En una bancarrota 7 o 13, los casos que yo me enfoco son los 13, y estos son personas que están pagando 1% de ese dinero atrás al IRS. El IRS participa como cualquier otro acreedor en la bancarrota, y mucho del trabajo que hacemos aquí es coordinando para estar seguro que los números que están cobrando son correctos, la cantidad que se deben, contando por dinero que se ha pagado quizá antes de la bancarrota. Es muy típico, según lo que escucho de nuestros clientes, que el IRS te da, en el caso que no puedes pagarlo todo de un golpe y le debes algo por el año 2024, ellos te ofrecen algo como un plan de 2 años. En coordinación con una bancarrota, o en comparación, mejor dicho, eso se compara con unos 5 años que te dan en la bancarrota. Es para el cliente últimamente decirnos si le conviene los 5 años o no, pero eso es algo que entra automáticamente en los casos que yo veo, ¿no? Pero otro problema que vemos, que aunque no hay ninguna deuda con el IRS, es que los taxes están incorrectos. Quizás estabas soltero por 5 años, ahora estás casado, y el contador sigue haciendo los taxes como que si estuvieran solteros cuando realmente están casados, y eso te puede perjudicar en el sentido de quizá realmente le debías algo al IRS por esos años que estabas haciendo los taxes incorrectos y nunca te diste cuenta. Problemas con el IRS son cosas que se manifiestan de una forma muy fuerte cuando dejas mucho tiempo pasar. O sea, vale la pena estar claro con eso, hasta pedirle una contabilidad. Contadores típicamente tienen acceso a esa información: cuánto le has pagado, cuánto le debes, y también actualizar tu información personal. El contador mío, por ejemplo, me manda cada año un cuestionario donde me pregunta: ¿tú sigues soltero? ¿Te has casado? ¿La estructura de tu hogar sigue igual? Estas cosas son factores que analizamos también en la bancarrota cuando estamos calculando los ingresos, cuánto se puede pagar si algo. Y el punto de empezar casi siempre son los taxes. ¿Por qué? Porque los dos son formas de contar que vienen dirigidos por el gobierno. O sea, es la forma mejor de prueba para mirar, una de las formas mejores de prueba que hay para analizar los ingresos de un hogar. O sea, los taxes nos van a enseñar ingresos brutos antes de cualquier descuento. Aquí en la bancarrota, en contexto de bancarrota y sistema financiero, tenemos que agregar gastos para comparar. O sea, no solamente los ingresos brutos que se generaron o ajustados durante el año fiscal anterior, pero también mirando que los gastos reales tuyos, de ustedes, de tu hogar, cuántas personas, cuántos dependientes. Entonces son similares en algunos respectos, pero en otros respectos tenemos que mirar con más curiosidad, más detalle, cosas que no se revelan en los taxes, porque no son parte de ese análisis, pero es un buen punto de empezar. Estresando la importancia de hacer los taxes bien hechos este año, ya que nos estamos acercando. Literalmente lo pueden hacer en cualquier momento, ya que estamos en 2026, pero he entendido que si tienes un empleador y trabajas como W2, seguro que tienes que esperar. Desde el punto de vista de nosotros, todos los casos que estamos fileando ahora en el distrito sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade específicamente, nos hacen falta esos taxes de 2025. Eso lo que complica un poco el trabajo de nosotros es tenemos que traquear cuáles son los casos
que le faltan, ir y buscar y estar seguro que todo ese expediente está completo ya cuando nos acercamos al punto de aprobar el caso. Voy a tomar una pausa ahora y después voy a traerte algunas preguntitas y ejemplos en particular que he visto en las últimas 2-3 semanas hablando con nuestros clientes, haciendo citas con la corte y nada, esperamos. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, muy buenas tardes. Otra vez soy el abogado Steven Cordero. Antes estaba hablando un poquito de problemas y recordándole y estresando la importancia de los taxes, de las declaraciones de impuestos federales, que ya estamos en el tiempo donde uno debería estar planeando, sacando cita con el contador, agregando 1099 estados de interés de cada sus cuentas de banco. O sea, es esa temporada, pero creo que hay algo en el ambiente, no sé, el sabor de nuestros casos durante los primeros 3-4 meses. Tienen un ambiente, la gente es como que están más enfocados en sus finanzas, quizás están mirando o planeando el año en adelante, tratando de cuadrar con sus propias metas financieras. Pero eso es lo que veo y estamos ahora en el tiempo donde los casos que estamos presentando ahora nos hacen falta esos taxes. Pero otra pregunta muy común y algo que quisiera aclarar y dedicar un poquito de tiempo tiene que ver con el reembolso. Antes estaba hablando de personas y problemas cuando uno le debe el dinero al IRS por años anteriores. Lo que puede pasar cuando pasa mucho tiempo o quizá hay una deuda que nunca se reveló, algo que se debía al IRS por unos años anteriores, pero por un error sustantivo en los taxes nunca se reveló y uno nunca sabía que tenía ese dinero debido por esos años. Uno hasta ciertos puntos tiene derecho a depender del profesionalismo de un contador, ¿no? Pero igual vale la pena siempre mirar lo que están haciendo en tu nombre y estar seguro que todo está bien. Pero con respecto al contrario, ¿no? Cuando uno le toca un reembolso del IRS, José en Homestead tenía una pregunta. Yo quiero hacer una quiebra, pero no quiero que me quiten el dinero del IRS. ¿Qué se puede hacer? Eso realmente varía por distrito. Dependiendo de dónde uno vive, cada fideicomiso en cada distrito que maneja el proceso de bancarrota tiene su póliza con respecto a cómo se trata el reembolso. Aquí, en el distrito sur de la Florida, en Miami-Dade, lo contamos desde el principio como un estimado. O sea, anticipamos más o menos en base a los años anteriores o lo que tú nos reportes, cuánto te toca en reembolso. Y eso lo dividimos y lo sumamos como si fuera parte del ingreso. Lo hacemos de esa manera para no tener que reabrir el caso, no tener que cambiar cosas. Sí tenemos que repasarlo ya cuando los taxes están hechos. Pero no es que te quitan ese reembolso, sino lo contamos como el ingreso tuyo desde el principio para que cuando te llegue ese reembolso no te tienes que preocupar, lo puedes ahorrar, idealmente lo usas para pagar un poquito de la deuda que tenías antes, pero y no es algo que el gobierno ni nadie en la bancarrota te va a quitar. En el distrito centro de la Florida, el Middle District, estoy hablando ahora de condados de Naples, cerca de Tampa, Orlando, Jacksonville. Ellos manejan la cosa un poquito diferente y aquí lo que ellos anticipan es si te toca algo, tú voluntariamente te lo vas a enviar a ellos, o sea, lo depositas en tu cuenta y lo mandas como
un pago extra al gobierno. Y estoy hablando ahora específicamente en caso de capítulo 13, personas que están en un plan de pago ya con el gobierno. Entonces, ficción legal no es que te lo quitan, pero ellos esperan y tienes la obligación de voluntariamente entregárselo a ellos para ellos decidir qué hacer con eso, y lo tratan como un bonus payment, ¿verdad? Eso es en el centro de la Florida, no en el Distrito Sur, ni en Miami-Dade, ni en Broward, ¿no? Eso lo contamos aquí desde el principio para no tener que molestarlo de ahí en adelante. Pero es una pregunta muy común que escucho, que me van a quitar. No es que por lo menos aquí en Miami-Dade y en el condado de Broward no te lo van a quitar, pero sí lo tenemos que contar, tenemos que saber cuánto. Si no tenemos el beneficio de mirar los taxes en el momento que estamos filando los impuestos, para eso es una de las razones que nos hacen falta. Tenemos que volver, mirar y ajustar ese número para que coordine con la realidad. Y eso te puede ayudar o te puede perjudicar. Igual, estamos hablando ahora de personas en capítulo 13 que tienen la capacidad, que están repagando, que son los casos en cual yo trabajo. ¿Qué más puedo decir acerca del IRS? Aparte de estresando la importancia de hacer las cosas bien hechas, estar seguro que no tienes ninguna deuda. Si estabas en un plan de pago con el IRS antes de acercarte a nosotros, tienes que entender que cualquier deuda que tienes con el IRS va a entrar automáticamente. Es simplemente coordinando y calculando y haciendo nuestra contabilidad para estar seguro que no estás duplicando pagos. O sea, la oficina que maneja la bancarrota del IRS no es la oficina que te cobró originalmente, ni es la oficina en Filadelfia donde se procesan los taxes originales. Y de lo que he visto, no hay mucha coordinación entre ellos. Y nosotros, como los abogados de nuestros clientes, nos terminamos ocupando ese espacio. Entonces, es muy común que el IRS filea un reclamo cobrándote un dinero basado en un estimado. Ahí a veces se revela que realmente el contador nunca le envió los taxes al gobierno federal, o quizá lo envió pero no lo hizo llegar. O sea, no tienen un registro que esos taxes se filearon. Es algo que te ayuda en el sentido que si así es como se elucida el problema, que los taxes originalmente nunca llegaron, pero igual eso viene como parte automática. O sea, ya cuando la IRS recibe notificaciones que estás haciendo bancarrota, ellos van a chequear su contabilidad y pasar un reclamo para anunciar su intención de participar en el caso. Trabajo de nosotros es estar seguro que esos números están correctos. Y de ahí una fuente de información muy importante, y le sugiero a todo el mundo que tome el tiempo de buscar y registrar si no lo tienen, es abrir tu propia cuenta con el IRS, donde vas a tener acceso a todas las copias como en forma transcriptos, en desgloses de todos los pagos que se han hecho. O sea, literalmente toda la interacción entre ustedes y el gobierno con respecto a los taxes debería estar reflejado ahí hasta ciertos años atrás. Y eso es algo muy, muy importante, idealmente algo que mantienes, aunque no estés en bancarrota ni contemplando, pero por su propio literalmente, si se pierden los taxes, ahí tienes copias, tienes la información de lo que se hizo. Igual, si no está ahí, ahora quizá vale la pena investigar si los taxes realmente se fallaron. Bueno, mira, yo hice los taxes y se lo entregué al contador, pero si miro en el IRS website y veo ahí que no hay ningún récord, o sea, es muy difícil, y mejor de mi conocimiento, no sé qué otra forma existe para comprobar que eso pasa. Y lo he visto bastante. El propio cliente ni siquiera sabe o nunca sabía, no se entera hasta que está aquí con nosotros, que los taxes realmente nunca se fallaron. Y que si se fallaron, a veces hay errores que se tienen que corregir. Entonces, te lo digo ahora como consejo general, no solamente como abogado de bancarrota y que hace cosas de finanzas. Vale la pena tomarlo serio y hacer las cosas bien hechas, y hacer muchas preguntas al contador, estar seguro que la información está correcta, que el estado civil está correcto, que todos los años anteriores están contados y que todo está en cero. Y si no, para eso existen los abogados, ¿no? Para darte esa información y analizar los taxes. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. ¿Verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más?
Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, muy buenas tardes. Otra vez soy el abogado Steven Cordero. En las últimas dos secciones estaba hablando un poquito sobre problemas del IRS, temas que se manifiestan durante una bancarrota, a empezar una bancarrota, y algunas sugerencias acerca de consejo en general acerca del IRS y problemas que se pueden manifestar. Quiero hablar un poquito ahora sobre otros temas, otras preguntas que he agregado. O sea, con nuestro volumen, cuando escuchas una pregunta de dos clientes, ya yo sé que es una pregunta que quizás miles y miles de personas tienen. Cosas sencillas, ¿no? Quizás la mayoría saben, pero por ejemplo, Humberto me preguntó, ¿cuánto tiempo se demora un banco para recoger un carro después de dejarlo de pagar? Quiero dedicar un poquito de tiempo a esto porque otra vez casi todo el mundo en el sur de la Florida le hace falta un carro, aunque no sea de ellos, o lo tienen prestado, lo están pagando, manejando el carro de la sobrina. O sea, es una necesidad y una realidad. La respuesta sencilla es en cualquier momento, literal. Ya, cuando tú estás en default, es decir, que cuando tú fallas con los pagos de un carro, ellos tienen todo el derecho de venir y reposer o con una grúa o con alguien, un equipo, y quitarte ese carro el próximo día. Ya, literalmente un minuto tarde. La realidad es un poquito complicado logísticamente. Eso ¿sabe? Quizá cuesta, quizá tienen una compañía que se dedica a ir y ellos lo tienen contratado para ir y recoger los carros que están delincuentes, pero son personas razonables también. En la mayoría de los casos ellos prefieren trabajar contigo para tratar de llegar a un acuerdo y curar cualquier delincuencia que tienes con ellos, en vez de ligar con todo eso y invalidar todo el contrato, demandarte por ellos quieren tratar contigo lo más posible. Entonces vale la pena, en el caso de Humberto, tratar de acercarte de ellos, a ver si hay algo que se puede hacer, alguna modificación, un tiempo de gracia, y a ver cuál es la póliza del banco tuyo con respecto a un default, que todos tienen todo el derecho, es algo privado para ellos tratar de manejar cómo ellos hacen esto. Quizá el caso tuyo en particular, que tienes un historial impecable, ninguna historial de problema, eso quizá te ayuda. O sea, es un proceso legal, ponte en los zapatos de ellos, mira tu estado de cuenta con ellos y a ver cómo estás. Pero la respuesta es sencilla: ¿cuánto se demora? Eso es entre ellos y qué tal agresivos son en forzando sus derechos para reposer ese vehículo ya cuando tú estás en default. Que legalmente no hay nada preveniéndole de hacerlo un minuto después. O sea, tú estás tarde un minuto, un día, y ya eso abre la puerta a esa posibilidad. Es lo mejor que te puedo decir. Vale la pena acercarte de ellos ya cuando tú sabes que estás llegando a ese punto y a ver lo que se puede hacer. Felix tiene una pregunta muy común también. Ya hice el último pago de la bancarrota, ¿qué es lo que me hace falta? Obviamente esas son preguntas que se enfocan en capítulo 13, ¿no? Cuando hay un pago, un plan de pago, un capítulo 13 es básicamente, como hemos hablado bastante, un plan de pago. La mayoría de la gente, si no que han visto este programa, ya saben eso. Un plan de pago que dura entre 36 a 5 años, de 36 meses a 60 meses, 3 a 5 años. En ese plan, cuando uno termina, cuando sabemos la cantidad de la deuda que se va a pagar, cuánto te falta, lo dividimos en pagos mensuales, ya tú tienes tu mensualidad. Ya cuando el sistema de contabilidad de la corte está enseñando 0, te mandan una carta que dice que el plan está complete. O sea, ya terminaste, cumpliste con los términos del plan tuyo. Muy importante mirar no solamente el dinero, pero cualquier otras obligaciones que corren en conjunto con ese plan. Por ejemplo, regresando al tema de los taxes, un buen por ciento de nuestros casos requieren actualización cada año con respecto a los taxes. Por eso estoy tan enfocado, no estoy en eso ahora, mandándoles recordatorios a todos nuestros clientes que me tienen que traer, no el reembolso, acuérdate, eso no lo hacen aquí en Miami ni en Broward, que me manden los impuestos que me hacen falta año por año por año. Y eso igual es una forma de ayudarte. Queremos saber si estás ganando más o menos lo mismo, si el plan de pago tuyo está vinculado con los ingresos tuyos. Los ingresos, las declaraciones de impuestos año por año van a enseñar esos ingresos brutos antes de cualquier descuento. Por eso nos interesan tanto
esa información y también a la corte. El problema es que 3 años, 5 años, mucho tiempo. Entonces, por eso estamos ahora en el proceso de recordar a todos nuestros clientes que tienen que hacer eso que le toca. O sea, tienen hasta el 15 de mayo, un mes más de lo que te da el IRS para hacer los taxes. O sea, los taxes se hacen con el contador, se filean antes del 15 de abril y se proporcionan a nosotros para pasárselo al fideicomiso y para analizar con respecto a los ingresos en los impuestos que ya tenemos guardado en tu expediente de años anteriores. Estar seguro que no hay ninguna necesidad de ajustar o modificar el plan de pago que originalmente se propuso 2, 3, 4, 5 años atrás. 5 años atrás estábamos en una pandemia, si te pones a pensar. Si uno está en un plan de pago basado en un ingreso en cero, porque no estaban trabajando en el momento que declararon, quizá no están pagando ni siquiera $200 y ahora están ganando miles y miles y miles de dólares. Ahora quizá vale la pena reabrir ese caso y a ver si es justo pagar un poquito más de la deuda que originalmente le tocaba. Estamos hablando de un aumento de un buen por ciento de lo que estaban ganando antes, ¿no? Típicamente, cuando uno está ganando un poquito más porque están trabajando más, cuando tomamos el próximo paso, acuérdate, los taxes nada más enseñan los ingresos brutos, no toman en cuenta lo que nos interesan a nosotros, que es la vida real, lo que te sobra, cuáles son los gastos de ustedes. Cuando analizamos los ingresos y estos cambios, lo que vemos es que casi siempre se saltan. Un aumento viene y igual el costo de vida ha subido, la renta ha aumentado. Estos son gastos necesarios y es muy raro que vemos cambios con respecto a estas cosas, pero sí es algo que en casos extraordinarios, si ganas la lotería, por ejemplo, eso es una fuente de ingreso que no existía cuando se hizo la bancarrota originalmente, el capítulo 13, cuando el plan se propuso pagando $100 al mes. Eso es algo que se tiene que actualizar y el propósito de traer los impuestos año por año es por eso. Entonces, con respecto a la pregunta de Felix, disculpa que estoy tan enfocado en los taxes, parte de un plan, como el ejemplo que te estoy dando, puede ser que estás obligado a traerme los taxes. Si te olvidaste de hacer eso, aunque la cuenta esté en cero y ya has hecho todos los pagos, me hace falta que me actualicen todas las declaraciones de impuestos, cualquier documento, cualquier información que corre en conjunto con ese plan, que es literalmente un parágrafo que se propone en el plan con la corte. Ya cuando haces el último pago, en 99% de los casos, en como 80% de los casos, sorry, I lost my train of thought. Ya cuando uno hace el último pago, típicamente el caso ya se cierra y empieza el proceso de la descarga, el discharge, que es lo que certifica que ya la bancarrota está completo, que cumpliste con todos los requisitos del plan y ahora la corte te ha dado este beneficio que en forma del discharge, que es una carta que se envía directamente a tu buzón. Pero buena pregunta, ya hasta el punto que el capítulo 13 es un plan de pago, cuando uno hace el último pago ya el pago está completo. Vale la pena acercarte a tu abogado y a ver si hay algo más que te hace falta. Ellos tienen un sistema ahí que nos dejan mirar lo que se propuso en el plan original y a ver si hay algo más, aparte de los pagos que pueden ser, y orientarte un poquito sobre los últimos pasos. Pero típicamente, ya cuando todo está hecho, es simplemente un juego de esperar y esperar literalmente las cartas de la corte. Un poquito de trabajo para los abogados. Ya cuando tú sabes que te estás acercando a ese punto, toma el tiempo de venir en persona para orientarte un poquito mejor y hablar con tu abogado. Gracias. Otra pregunta también que he visto bastante. Ok, esta es buena. ¿Puedo refinanciar la casa durante la bancarrota? Refinanciar y refinanciamientos vienen en dos sabores, ¿no? Vienen en el sabor de un refinanciamiento para bajar los pagos mensuales y un refinanciamiento para sacar un poquito del equity que tienes en esa propiedad. Cuando estamos hablando de una bancarrota capítulo 13, que es un plan de pago, ¿okay? Las dos formas nos interesan. ¿Por qué? Acuérdate que al principio estamos hablando acerca de los gastos tuyos. Queremos ver de qué forma vas a... Si estás haciendo un refinanciamiento para ajustar el pago, la respuesta sencilla es sí, pero quiero saber cuánto te va a bajar el pago, por cuánto, si estás haciendo un refinance para ajustar los pagos mensuales, bajarlo. Ese gasto tuyo se contó, literalmente se contó como parte de los gastos tuyos del hogar desde el principio del caso. Entonces, si ahora 3 años después estás proponiendo hacer un refinanciamiento para bajar el pago mensual, quiero estar seguro que lo que estás haciendo es tomando el efecto de subir los gastos, subir el ingreso disponible que tienes. O sea, estás reduciendo ese gasto
Entonces, hipotéticamente a cualquier persona que le preguntas qué hace esto, estamos preocupados por esa diferencia, por cuánto lo vas a bajar. Hay un problema ahí, o sea, es algo que voy a tener, provoca ahora la necesidad de abrir el caso de bancarrota y pagar un poquito más. Estas son las cosas que nos interesan. En el segundo modo, le estamos hablando de un refinance para sacar un poquito del equity de la casa. Igual, ese lump sum payment que te van a dar es una fuente de ingreso adicional. Ponte a pensar como el ejemplo que di antes de una lotería. No es lo mismo, pero igual es una fuente de ingreso que no existía en el pasado. O sea, literalmente estamos aplicando a la corte y también al prestamista para sacar ese equity y es un dinero extra que no tenía antes. Entonces queremos ver cuánto estás sacando, qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus intenciones con ese dinero. La corte en este sentido es un poquito estricto. ¿Por qué? Porque el valor, el equity, cuando se hizo la bancarrota originalmente no se contó. Eso no entra. Eso es una de las partes del sistema de leyes y exenciones en el estado de la Florida más poderosos, en el sentido que uno puede hacer una bancarrota 7 o 13 sin tener que contar ese equity de tu casa principal, suponiendo que calificas, ¿no? Entonces ahora, si 3 años después tú decides que quieres refinanciar y sacar todo ese equity, bueno, ¿qué va? Tú estás en una bancarrota, todavía no te ha llegado el discharge, estás en un plan de pago, pagando 1% de la deuda, quizá 20% de lo que debías originalmente. ¿Por qué? Porque supuestamente era lo único que te sobraba, era lo único que tenías en ese momento que hiciste la bancarrota y tenías la necesidad. Nunca contamos esa casa, el valor de esa casa, nunca tomamos en cuenta la fuente de ingreso adicional que resulta después de hacer un refinance para to tap into the equity. Y de esa forma queremos saber, y la corte quiere saber, igual el prestamista, cuando corren el crédito tuyo, van a pedir una aprobación de la corte, que lo repasemos por los abogados y por el fideicomiso. Aquí igual las pólizas varían entre distrito, entre condado, pero generalmente hay una forma de aprobación que hace falta. Y lo que estamos mirando otra vez es qué vas a hacer con el dinero. Idealmente lo estás haciendo, ¿por qué? Para salir de la bancarrota, sacar el equity, refinance, y si es suficiente para liquidar el caso y cerrarlo de un golpe, hacerlo, ¿no? Eso es la situación ideal. Pero en el caso que no, ahora ya es donde viene el problema. Tenemos que tratar de justificar de una forma algo que es necesario. O sea, obviamente no, una vacación eso no fluye, ¿no? Tiene que ser algo más o menos como eso. Tiene que ser para bajar los pagos mensuales, hasta cuál punto, en cuál caso queremos saber por cuánto, o tenemos que literalmente tratar de cerrar este caso y a ver lo que te sobra, ¿no? Y esas son las dos opciones. Similar a esta pregunta, ¿puedo vender la casa, comprar otra casa? Igual, eso es algo que hacemos bastante. Requieren, ambos, refinanciar y comprar, típicamente requieren crédito. Y las aprobaciones y toda la información que se tiene que desglosar tiene que ser con eso. Estás en una bancarrota, estás en un proceso, un plan de pago con la corte, y tienes deudas a otros, todavía no tienes el discharge. Antes de darte más crédito todavía, para hacer las cosas bien hechas, ahí es donde vienen estos requisitos. ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer? Esta investigación, que tampoco es tan estricto, ¿no? Si tienes una casa principal y propones a venderlo, más o menos igual. Si tú vas a comprar otra casa que va a ser tu casa principal y lo podemos justificar con contratos, eso típicamente no tiene que afectar la bancarrota en ningún respeto, ¿no? Estamos mirando los detalles, el financiamiento, sacamos la aprobación, pero igual no es que voy a sacar todo este dinero o vender la casa y irme de vacaciones, no. O voy a comprar una casa nueva donde voy a vivir, voy a relocalizar mi familia, reubicarme a otro condado o comprarme otra casa. Eso está totalmente bien. O sea, de esa forma pasa de una forma protegida a otra forma protegida, de un homestead a otro homestead. En el caso que uno está tratando de vender una casa y no comprarse otra casa, o vender una propiedad que quizás no es la casa principal, quizás es un terreno en otro estado, una casa de vacación en otro país. Estas son cosas que no tienen esa misma protección. Entonces, por lo tanto, la expectativa de nosotros y cualquier persona responsable es que vas a liquidar esa propiedad bajo tu propia cuenta y salir de la deuda, cerrar la bancarrota de un golpe. De tu manera, de tu forma, pero sabes que lo vas a hacer, vas a darle la prioridad a lo que es el plan de pago. Y eso es una pregunta muy similar. Refinanciar, vender, comprar casas, estas cosas se pueden hacer. No es que tienes que esperar para terminar, pero todo se tiene que hacer en la luz del día. Tiene que ser algo dándole notificaciones y avisos a todo el mundo, idealmente en conjunto con los abogados. O sea, si no, ¿por qué nos tienes si no es por eso?
Pero es una pregunta muy común, lo he escuchado como 2 o 3 veces esta semana, cada semana quizá hay, algunas semanas no, pero esta semana esto y preguntas sobre el crédito y esto otro. Yo creo que cuestiones de los impuestos, la temporada del impuesto tiene todo el mundo ya en el ambiente, en la mentalidad de las finanzas y qué les toca el año que viene, qué quiero hacer, cómo quiero terminar este año. Ya lo tienen en mente y quizá estaban esperando hasta este punto para tomar el paso de venir a la oficina y hablar con nosotros. Pero igual, estamos aquí lunes a viernes, 9 a 6. Por favor, pasa con cualquier pregunta, cualquier duda, sin documentos, con documentos, con cita, sin cita. Pero especialmente si tienes dudas, ¿no? Para eso está mejor hacer la pregunta a un ser humano que sabe estas cosas, que está ingresando información en ChatGPT sin cualquier confianza que las respuestas están calibradas para este distrito, para este estado, para eso estamos. Pero no, buenas preguntas, a ver lo que nos toca la semana que viene, si hay otra cosa aquí de las listas. No, yo creo que eso está bueno. Quise enfocarme más hoy en los taxes. Quizá abro un poquito más de eso la semana que viene, en el contexto de deudas y cosas que se pueden hacer con el IRS durante la pendencia de un caso de capítulo 13. Gracias. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.